He estado creando podcasts desde el 2009, con 11 años de experiencia. Si tú tienes un mensaje que quieras que el mundo escuche, pero piensa, nadie me escuchará. Si te sientes abrumado por la tecnología porque no sabes qué hacer con ella. Si tienes miedo de comprar el equipo equivocado o estás ansioso por no parecer como un profesional, entonces yo soy Félix Montelara, creador de los Latin Podcast Awards y tu facilitador de la Escuela del Podcast. Tú estás en el sitio correcto para aprender cómo crear o mejorar tu podcast a otro nivel. Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Tenemos a Pedro Biaggi co-hosting con nosotros, porque Pedro no es tan solo uno de los profesionales más grandes del mundo de la radio, pero Pedro ha comenzado a incursionar en el mundo del podcast. Y déjame decirle algo. Hay un cambio muy grande entre ser parte de la radio y ser podcaster. Y Pedro creo que está viviendo eso hoy. Pero antes de Pedro hablar, yo quiero que usted escuche, y le voy a poner esta cara preciosa ahí. Yo quiero que usted escuche quién es Pedro Biaggi. Celebrando el Día de los Presidentes, Pedro Biaggi en la mañana. Hi, Pedro. Yes, sir. This is Barack Obama. How are you, man? I'm wonderful, thank you. And you, how are you? In Washington, D.C., I listen to Pedro Biaggi. Ahora solo necesitas Optimum de Optimum. Si la vida fuera perfecta, las revistas nunca olerían a perfume, los perros se pasearían solos y la álgebra sería realmente útil. Bueno, mira el lado positivo. Al menos hay Amstel Light. Tiene solo 95 calorías, pero con un verdadero sabor importado. De noviembre, en el Dart Constitution Hall. Y ahí lo tenemos. Ese es como la película de la vida completa. ¡Wow! Mira, es bueno tener un profesional de la radio aquí en la Escuela del Podcast, porque sabemos que hoy en día hay mucho crossover de la radio y televisión, actores, gente que hacen teatro, voice actor, doctores, ingenieros, name it. Todos están llegando al mundo del podcasting. Y eso es importante. El podcasting, como sabemos, sigue creciendo. Y yo quiero que Pedro hoy nos hable. Pedro, estás en el salón de clases, ¿sabes? Tú eres, yo soy tu estudiante. Tú no eres estudiante, tú eres un profesional de la radio y estás aquí creciendo, invirtiendo en ti mismo para que el mundo del podcasting te abra otras puertas que uno dice, ¿a dónde esto me va a llevar? Tú eres el primer estudiante dentro de las aulas de la Escuela del Podcast. Ese crossover no es solamente de una plataforma a otra, es un crossover intelectual, de voz, de actitud, de tantas cosas que pues tal vez en el principio cuando comenzamos a entender lo que era ir hacia un podcast no había registrado. Yo tengo lo que se llama un podcast abandonado porque hace 3 años atrás comencé con el movimiento del podcast, pero tal vez la necesidad o la comodidad y tal vez muchas cosas influyeron para que en un momento dado yo tuviera que seguir trabajando de lo que vivo, que es la radio, y me consumía, o a lo mejor es la excusa de que era muy complicado para mí ser el talento y el ingeniero y el speaker, y eran tantos los detalles, eran tan overwhelming que tal vez yo en ese momento escogí que me llegara la onda de una forma diferente. Entonces, en este momento estoy en esa transición, podido hacer la transición feliz, que lo más importante de todo para mí, en mi interior, es la voz, encontrar la voz, bajarle al diafragma. O sea, eso ha sido para mí clave, inclusive para el demo que escuchamos ahora, que es mi último demo de voiceover. He tenido que aprender a hablar de nuevo, he tenido que entender que ya esto no estoy hablando de un público, te estoy hablando a ti que estás ahí pegadito de mí. Y eso, me encanta haber aprendido eso para empezar, porque me falta mucho para aprender. Así que quiero que me guíes y me lleves al entendimiento que estamos buscando tantos. No de monetizar, porque de monetizar, ¿quién no quiere monetizar? Pero crear la magia, crear la conexión, que esa película en tu oído se pueda desarrollar. Yo le doy gracias a Dios que estoy aquí y que estoy contigo, porque eres un líder de líderes. Así que gracias por la oportunidad y estoy listo para aprender a aprender. Mira, tengo aquí mi libreta, mi pluma y para adelante.
Bueno, Pedro, hoy vamos a estar hablando sobre el tema de qué decisiones hay que tomar antes de comenzar un podcast. Porque tú lo has dicho por experiencia, lo que ocurre es, empezamos un podcast, ¿no? Y es fácil. Es más, hoy estuvimos en la sala con el señor Melvin Rivera Velázquez de Vía Podcast y estuvimos hablando sobre una aplicación nueva, que todos los días están saliendo aplicaciones nuevas. Y esta se llama Call-In. Lo que yo he descubierto es que por ahora creo que solamente aplicación iPhone. Yo estaba buscándolo en la computadora y no me estaba saliendo. Sí lo tengo en el iPhone, ya lo bajé, pero entonces por ahora es iOS, es lo que tengo entendido. Si usted que está escuchando, estás ahí, sabes un poquito más sobre esto, únete a nosotros. Te voy a dar el link también para que goces y te montes con Pedro y conmigo aquí a hablar. Pero estamos hablando de las decisiones a tomar antes de comenzar un podcast, porque te puede ocurrir, como Pedro acaba de mencionar, que comenzó un podcast hace 3 años, pero se fue el famoso Podfade. Y eso es lo que ocurre cuando uno está ocupado y uno está haciendo las cosas y uno comienza y uno no ha tomado todas estas decisiones. Entonces ese podcast no se convierte en prioridad. ¿Sabes, Pedro, que un gran por ciento de los podcasts que se están comenzando hoy, especialmente en plataformas gratis, hacen Podfade después de... ¿Tú lo escuchaste hoy? ¿Qué número de episodios hacen Podfade? ¿Tú te acuerdas de ese? 6, ¿no eran 6? Tú no estabas poniendo atención. No. ¿Qué tú estabas haciendo, Pedro? ¿Qué tipo de estudiante nos gastamos aquí? 3. Ah, no, porque como yo hice 6, por eso que yo me quedé con el número mío. Ah, tú te quedaste con 6. Pedro dice, si yo lo hago, todo el mundo lo hace como yo 6. Lo hago. Interesante. Pero sí, según Pedro son 6, según las estadísticas son 3. Así que usted coge el que usted quiera y para adelante. Pero Pedro, háblame de qué decisiones tú tuviste que tomar, o si estás planificando otro podcast, ¿qué decisiones estás tomando? Cuéntale al que esté escuchando para que aprendan. Yo tuve que entender que yo no estaba vendiendo algo, ni que estaba empujándole a alguien nada que no fuera un conocimiento que le pudiera cambiar su vida. Yo tenía que entender el tema que fuera para mí apasionado, que yo me apasionara con él, pero que no fuera para vender algo o para promocionar algo. Eso es otra historia. Entonces, si algo pude identificar y que me apasiona de verdad, son las historias de personas que vienen de la nada, que han cambiado su vida y hoy cambian la vida de otros. Por eso mi primera serie, la única que he hecho, se llama Mujeres Históricas, entre las que hay pues una profesora de escuela que fue la primera principal salvadoreña en la ciudad de Washington, D.C., la cual no pudo ponerse un par de zapatos hasta los 12 años. Esa es la historia. Es una historia espeluznante porque la mujer se gradúa de George Washington University, magna cum laude, pero viene del último campo, detrás del último campo, de un campo que viene detrás de otro, en El Salvador. Y como te digo, no tenía zapatos, no pudo ir a la escuela hasta los 12 años. Esa superación, esa historia de esa persona. Entonces yo encontré ahí, y siempre me ha fascinado, no la biografía, sino las historias de las personas que se superan, sobre todo cuando después de superarse a sí mismo, cambian su vida y luego cambian la vida de otros. Ese es lo más importante, encontrar tu pasión en ti. Porque ¿cuántos temas hay? Hay muchos temas de crimen. Entonces, dime tú que eres profesor, que sabes que hay tanto de qué agarrarse, que uno tiene que realmente encontrar, por lo menos yo lo entiendo así, ahora que estoy en mi regreso, luego de haber ido a la convención de podcasting, como renació mi fiebre, encontré mi fiebre, Félix, no la entendía. No entendía que era sentarme e irme en un podcast, e irme en un viaje de una historia que estoy desesperado, que no puedo dejar de escucharlo. Esa es la conexión que a mí faltaba a mí. Yo necesitaba encontrar una voz, mi verdadera voz. No la voz del locutor, no la voz del comunicador social, no, la voz mía, la mía interna, la que no usa el diafragma, la que te habla a ti ahí como estamos hablando tú y yo. Y entonces soy un verdadero novato en todo esto. Soy un estudiante. Lo que te estoy diciendo es genuino. Yo estoy aquí para aprender a caminar con mi voz de la forma correcta. Tengo muchas historias que contar. Tengo historias alucinantes porque de eso he vivido toda mi vida, de contar historias en una radio, en una mesa, con un grupo de personas. Ese ha sido siempre como dicen, mi follón. ¿Sabes? Lo que me encanta a mí es sentar a un grupo de personas y empezar a contar cosas, hacer chistes. Y eso no se llama stand-up, se llama sit-down porque es en una mesa. Entonces, ¿cómo conectar esa persona que yo tengo en mí, que soy yo, a lo que es ahora la nueva forma de comunicarnos, que no es con el diafragma? Para eso estamos aquí. Eso es lo que yo entiendo que tengo que estar aprendiendo ahora. Tu primera pregunta es cómo yo conecto
con el escucha. Esa sería tu primera decisión a tomar. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cuáles son las instrucciones específicas? Vamos a contestar eso un poquito más claro porque tú nos diste un buen roundabout como tú lo hiciste. Básicamente hay que comenzar con crear comunidad. Eso es súper importante. Muchas veces queremos hacer algo, un proyecto, entonces queremos crear esa comunidad, pero desde el cero con el podcast. Hay veces que tenemos que ya las comunidades están creadas y uno tiene que buscar a dónde ir para conectar con la gente que piensan como piensa uno. Y cuando uno conecta con esta gente que piensan igual que uno, entonces ahí es donde tú comienzas a crear tu comunidad. Porque a mí, creo Félix, pero yo llevo un año haciendo podcast, yo no escucho de nadie. ¿Tú sabes lo que me dicen? Y cuando yo pido que alguien haga algo, ¿tú sabes lo que yo escucho? Coqui. O sea, que no se escucha más que el ruido de los crickets. En inglés son crickets, en español, en buen boricua, coquí. So, no se escucha nada. Eso es porque no has creado comunidad. Y yo les cuento a las personas que para crear esta comunidad lo puedes hacer a través de las redes sociales. Lo puedes hacer. Hágalo como usted desee. Empiece por algún lado. Si lo único que tienes es el podcast, pues comience por ahí, pero entienda que esto va a tomar un poco de tiempo, a veces más que menos para otros, pero toma un poco de tiempo para crear esta comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que darle un CTA, un Call to Action, CTA, a las personas que llegan a tu podcast. Siempre, a tu podcast primero. Crear comunidad a través de las redes sociales. ¿Cómo atacamos eso así? Entonces, así el call to action es, mira, como nosotros tenemos un ejemplo. Comenzamos la comunidad de la Escuela del Podcast. Estuvo en Facebook por mucho tiempo, en Instagram, estuvo ahí. Estuvimos creando comunidad poco a poco. Después acabamos de lanzar el podcast, pero ya tenemos esa comunidad. Al final del día, el call to action es, usted tiene que pasar por escueladelpodcast.com. Ahí encontrará todo lo que hay en cuanto el podcast, no tan solo estas, es más, ni le quiero llamar podcast, le estamos llamando sesiones. Estas son sesiones para que usted aprenda, esto es una escuela, para que usted aprenda todo sobre el mundo del podcasting. Ese es the call to action, que usted entonces tiene que tener dónde llevar a las personas a su casa. Facebook no es su casa, Facebook no es el sitio suyo. Las redes sociales no es donde usted construye su casa. Usted tiene que construir dentro de lo suyo, su propio domain. Ya comenzamos con la primera pregunta que tú dijiste, es cómo crear comunidad, y ya hemos contestado básicamente esa. ¿Cuál sería otra pregunta que tú tienes en cuanto, antes de comenzar el podcast, de qué hay que pensar? Bueno, la comunidad, como comenzamos, como hablamos al principio, para mí, después que yo hago el podcast, que tengo la parte creativa, ¿cómo hago para ubicarlo en los lugares? ¿Cómo hago para que realmente le llegue a las personas para comenzar? Tan simple como eso, porque el mundo de podcast se ve maravilloso y es súper extenso, pero ¿cómo después que yo hago mi podcast lo puedo ubicar en Spotify, en iHeartRadio, en todas las plataformas que realmente me beneficien? Y es una pregunta técnica. Right? Pero vamos un paso hacia atrás. Okay. ¿De qué queremos hablar, Pedro? La gente sabe que queremos hablar de algo, tenemos un tema, pero muchas veces lo que te apasiona no es lo que tú vas a hablar en tu podcast. Y yo sé que todos queremos, todos por dentro tenemos un libro. Exacto. Todos por dentro tenemos un mensaje y queremos sacar ese libro, queremos sacar ese mensaje. Pero el problema es que muchas veces esto es lo que ocurre. Wow, estoy súper apasionado por las abejas y la miel de abeja. El que conoce a Félix Montelara sabe que vende miel de abeja, pero tú crees, aunque yo esté apasionado por eso, pero yo no lo hago, lo vivo a través de mi esposa. ¿Cuántos episodios Félix Montelara va a poder hacer de las abejas? Esa es la pregunta que te tengo. Uno tiene que buscar dentro de uno, escucharse a uno mismo, como tú estás hablando, Pedro, y decidir, me encanta este tema, pero mira, yo soy un experto en la radio. Pues vamos a hablar sobre cómo se hacen las cosas en la radio para gente que están en la radio, pero lo hacemos a través de un podcast. Puede hacer más programas, el podcast no hace Podfade, es más fácil traer los temas. ¿Cómo uno hace eso entonces? ¿Cómo uno identifica esto? Pues una vez tú dices, vamos a hablar de abejas. Hacemos un listado de todos los problemas que hay con abejas. ¿Sabía usted que hay un shortage de abejas? Y las abejas, sin las abejas,
there's no pollination. Y si no pollination, no hay crecimiento de comida en las fincas. Estos son problemas existentes. ¿Cómo se resuelve eso? Porque cuando uno quiere hacer un podcast, uno quiere buscarle soluciones a ciertos problemas, ya sea sociales, económicos, es el problema de la comedia, ¿verdad? Soy un hombre aburrido y un poquito de comedia no me viene mal. Eso es un problema que uno tiene. Y esto es lo que uno tiene que pensar, que cuando se viene a todo eso, pues uno tiene que decir, ok, estos son los temas. Y si puedes listar hasta unos 100 temas, mejor. Imagínate, más fácil dicho que hecho, ¿no, Pedro? Y cuando se viene eso. Pero si uno tiene esa facilidad, a medida que uno está aprendiendo, haciendo el research, buscando información, los temas siguen saliendo y uno va apuntándolos, ¿no? Uno va apuntándolos. Ok, tenemos aquí un mensaje de la Yola. Yola, ¿cómo estás? Dice aquí, Félix, una amiga, ¿tú puedes leer ese mensaje, Pedro? Sí, dice, yo quiero que tú lo leas. Tú léelo. Una amiga quiere lanzar un podcast sobre su gusto musical y estamos con duda sobre el uso de la música. ¿Algún tip? Que si tenemos tips sobre eso. Ok, la música, este es el problema básico de la música. Mucha gente no habla de esto. Hay sistemas donde usted puede tomar una licencia. Y a través de esa licencia, usted puede poner música porque usted está pagando a través de la licencia, pues se están pagando lo que se llaman los royalties. Cuando uno está pagando los royalties, uno puede utilizar la música. Ahora, que esté claro, eso es para la radio y para el internet. Yo tengo una radio de internet que se llama adnradio.tv y ahí ponemos música. Pagamos la licencia, pero ellos me limitan a mí el uso del podcast. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué me están limitando? Si lo puedo usar en el internet, en la radio, ¿por qué me están limitando en el podcast? Simple. Imagínese que usted tiene un podcast como el de la Yola. Se llama Cuéntale, Pedro. El podcast de ella se llama Cuéntale a la Yola. Epa, cuéntale. Y es un podcast sobre el tema de sexo súper bien producido, bien pensado, una cosa increíble. Ahí no hay música, pero vamos a decir que la Yola decide poner una musiquita de alguien famoso y utiliza esa musiquita de introducción o de outro o de algo como eso. Pues, ¿qué ocurre? Hay cosas que se llaman fair use y hay otras muchas cosas que uno puede hablar sobre cómo usar un poco de esto. Pero el problema es que la Yola es tan famosa que si a la Yola le llegan 30,000 downloads, fueron 30,000 veces ese audio de esa persona famosa se escuchó. Y adivina qué. Hay que pagar. Hay que pagarle. Y ahí es que estriba el problema. Por 30,000 veces. Estos son datos muy públicos y uno no se puede escapar de eso. Mi recomendación es, no utilice música que usted no tenga la licencia para la música. Si usted se consigue autores independientes, músicos, cantantes, artistas independientes que hagan su propia música y te dan ese derecho, los puede utilizar en los Latin Podcast Awards, la ceremonia, la 5ª edición. Epa. Este año tenemos 3 artistas, pero tuvimos que conseguir un release, nos firmaron, que podíamos utilizar, que eran dueños de todos los derechos, porque créame que este podcast, este video aquí mismo, Pedro tiene tanto derecho como yo a este video. Tan simple como eso. Y si hay la Yola que está comentando, tiene derechos también. Esto es increíble, ¿no? Hasta dónde llegan los derechos y son meritorios porque se abusa si no se cuidan de esa manera. Pero hay páginas donde usted paga en Vato, que no tan solo te da música, pero también te da muchos videos que puedes utilizar. Y yo pago por Envato y esa gente te dan licencias para usar cierta música de ellos. Y hay plataformas gratis, pero la mayoría de las plataformas gratis hay que tener cuidado porque cuando tú vas a una plataforma donde la música es gratis, lo que ocurre es que te dicen, le tienes que dar crédito al artista o le tienes que dar crédito a la casa disquera. Y tienes que hacerlo. Hay que leer los fine prints cuando se viene a todo eso. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es la próxima pregunta que tienes? Muchachos, yo tengo preguntas que te puedo tener aquí 5 horas corridas. Si yo
Fíjate, yo estoy tan... Vamos a como- enfocarnos en el tema Mira, de hoy. es- Te voy a mandar a la esquina, ¿sabes? Te voy a poner el dance hat. No, pero es que me encanta porque lo que dice Mónica, ella tiene una amiga que quiere crear un podcast, yo también tengo una amiga que quiere crear un podcast y estamos todos con la misma inquietud. Esto, obviamente, este puede ser el principio de muchas sesiones que podemos tener porque hay mucho talento allá afuera, hay muchas personas que tienen la capacidad de contar historias y de cambiar vidas, porque esto se trata de cambiarle la vida a alguien a través de tu contenido, influenciar a la persona, no con que le estés empujando o vendiendo algo, sino, aunque nos queda poco tiempo, yo también tengo una amiga, así que espero pasar por ese proceso, tal vez aquí públicamente, para que muchos se beneficien. Ujú. Bueno, si usted está ahí, hay como 4 personas en el vivo. Si usted está viendo esto en el replay, te invito a que nos deje comentarios o que nos escriban al info escueladelpodcast.com. Yo soy Félix Montelara y estamos con el co-host Pedro Biaggi, locutor profesional de por vida. Se gana la vida en la radio, que quiere hacer el crossover al podcasting. Vamos a seguir, nos quedan 2 minutos y lo vamos a terminar ahí porque la idea de esto es darle lo suficiente a la escucha para, ¿cómo dice? Mojarle el paladar. Con eso estamos. Pedro, ¿algo más que quiere decirnos? Quiero que me hagas la invitación a tu escuela y entendiendo yo con el deseo que tengo de aprender, ¿no? Y como tengo tantas personas, quiero que me expliques cómo hago exactamente para llegar a tu escuela y cómo hago para formar parte de ella. No solamente llegar, sino beneficiarme de lo que trae y entrar de una. Para uno sacarle el mejor provecho a la escuela del podcast, uno solamente tiene que ir a la escueladelpodcast.com. Usted va ahí y ahí vamos a estar subiendo material, mucho material. La mayoría del material lo vamos a poner inicialmente de gratis. So usted va a tener un tiempo limitado para ver lo que hay ahí y después lo vamos a amarrar tras bastidores. ¿Usted sabe por qué, Pedro? ¿Por qué? Porque cuesta hacer esto. Si usted quiere el material de alguien profesional en cuanto al mundo del podcasting, yo llevo 12 años, mi podcast no he hecho fade out. Llevo más de 500 episodios y he estado en más de 20 podcasts como invitado. I have like 600 apariciones, como le digo, en el mundo del podcast. Y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que tengo mucha experiencia. Llevo 8 años como consultor de podcast. Hago consulta para las marcas más grandes aquí en los Estados Unidos. He hecho consulta y yo le doy a la gente 15 minutos de gratis y después otros 15 minutos si quieren seguir. Pedro, tú me conoces a mí. Cuando yo le doy 15 minutos a alguien es como never ending. Los 15 minutos never ending, ¿no? Es una vida entera. Es una vida entera en 15 minutos y créame que eso es lo que hacemos aquí. La escuela del podcast es una escuela privada. Esto no es escuela pública. Aquí no está Billy Clinton pagándonos el bill y Joe Biden, ¿sabes? Así que esa es la realidad. Pedro, muchas gracias por estar aquí y yo los voy a dejar a ustedes con un poquito. ¿Quién es Pedro? Nos vemos hasta el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. escueladelpodcast.com. Celebrando el Día de los Presidentes, Pedro Biaggi en la mañana. Hi, Pedro. Yes, sir. This is Barack Obama. How are you, man? I'm wonderful, thank you. And you, how are you? This is President Bill Clinton, and when I'm in Washington, D.C., I listen to Pedro Biaggi.